Dios les bendiga a todos los que nos pueden ver por medio de este video en YouTube. Le damos gracias a Dios por poder seguir transmitiendo, ¿verdad? Gracias a Dios por la vida que nos da, porque seguimos de pie con la fortaleza, con la gracia de Dios, ¿verdad? Con su bendición. Y pues hasta que Dios indique, hasta que Dios diga, recordando siempre, ¿verdad? Lo que yo siempre les he comentado, nuestra vida, el comienzo y el final de ella está en las manos de Dios. Siempre nosotros debemos tener la confianza de que nuestra vida está en manos de Dios y Él es el único que determina cuándo nosotros partimos de esta tierra, cuándo y de qué forma, ¿verdad? Y pues gracias a Dios porque nos permite una vez más comunicarnos a todos y todas las que nos pueden ver, ¿verdad? Que ojalá que también algunos hermanos varones, personas, cualquiera que sea, puedan mirar estos pláticas, estos videos y ser bendecidos, ¿verdad? Saludamos a nuestras hermanas en San Luis con nuestra hermana Vero Cuellar, saludamos a nuestras hermanas en Coahuila con mi hermana Hernández, Juanita Hernández, ¿verdad? Y en Atlanta a mi hermana Jovita Catalán, que Dios los bendiga mucho a ella, a todas sus hermanas en Cristo, a todas mis primas allá en Atlanta, Dios las bendiga mucho, a mi prima Araceli Ruiz de Carrillo, Dios te bendiga prima, bendiciones y que sigamos haciendo la obra de Dios, ¿verdad? Sarita Cano, a todas mis primas, ¿verdad? No tan solamente la familia, todas las hermanas en Cristo, que hasta aquí Jehová nos ha ayudado, hasta aquí, ¿verdad? Nosotros podemos decir, como dice la palabra de Dios, Ebenezer, porque hasta aquí nos ayudó Jehová. Él ha sido nuestro escondedero, nuestro refugio, nuestro sustentador, hermanos. Hoy por la tarde podíamos pues dar gracias a Dios por los alimentos que el Señor ponía en nuestra mesa, y yo miraba la mesa, miraba los platos servidos y yo le decía, Señor, gracias porque a pesar de las circunstancias, a pesar de tan difícil que se está poniendo la economía, siempre hay un plato de comida para todos en esta casa, en la mesa, y yo le alabo y glorifico a Dios porque Él es el que lo hace. Pues vamos a continuar. La semana pasada platicábamos un poquito acerca, de parte de mi testimonio, ¿verdad? De cómo Dios me llama a trabajar con mujeres. Y para continuar un poquito, ¿verdad? Acerca de cómo fue esto, esa es una parte de mi vida, una parte de mi ministerio, ¿verdad? Cuando yo me caso, les comento yo que yo me caso a los 22 años, un 30 de mayo de 1987, ¿verdad? Con el que hoy es el pastor de la Iglesia Ministerios Restauración Fuego de Dios, David García González. En aquel momento, pues él con sus recién cumplidos 24 años, pues jamás pensamos que un día pastorearemos, que un día Dios iba a poner tanto privilegio, ¿verdad? Tanta responsabilidad también en nuestras manos, y yo recuerdo que pues cuando yo me graduó, después de casarnos, yo me graduó de lo que estudiábamos, en aquel momento se llamaba para obrero laico. Yo ya estaba recién casada cuando me graduó, entonces uno tiene así como las expectativas, ¿no? Pues ahorita ya vamos a predicar y pues voy a ir aquí o allá o en la iglesia a la cual yo pertenecía, pues vamos a predicar, o qué es lo que más me gustaba, me llamaba la atención, compartir o la predicación de la palabra. Del día que yo hice mi examen para llevar a cabo un culto, la dirección de un culto, pues yo me sentía muy nerviosa, muy tensa. No sentí desde ese primer momento que ese no era mi fuerte, el llevar la dirección, entonar los cantos y la lectura de la palabra y todo eso. Pero el día que me tocó a mí compartir, hacer mi examen acerca de lo que era predicar, dar la enseñanza de la palabra, pues así como hilito recuerdo yo que 1 hora yo me tardé, pero todo bien en ese aspecto. Me sentía yo muy cómoda, me sentía bien, a pesar de que ya fue en la iglesia, un día jueves que había bastante iglesia,
y no sentía ahí nervios, no me sentía tensa. Entonces desde ese momento Dios me empezó a como a dirigir, ¿verdad?, hacia el llamado que al cual iba a llevarme el Señor. Eh, para esto era cuando nosotros casamos, pues teníamos nuestros proyectos y la idea era pues tener nuestros hijos hasta después de un año de casados, pero pues la sorpresa que Dios nos da es que a los 11 meses de casados ya éramos papás, ¿verdad? Ya teníamos nuestro primer hijo y a los 3 años ya de casados, pues ya éramos papás de dos niños, ¿no? Y pues esto como que impactó un poquito a mi pensamiento, al proyecto que teníamos acerca de pastorear, no en sí de pastorear, sino de ir, compartir y pues ya estamos juntos, entonces vayamos, ¿verdad? Y vengamos y cantamos, él siempre con su guitarra cantar, yo con mi pandero y compartir donde pues nos invitaban o donde nos mandaban a servir y pues bueno, esto se tuvo que retrasar, ¿verdad? En la perfecta voluntad de Dios porque pues obviamente los niños requerían mis cuidados y gracias a Dios que mi esposo él continuó con el llamado, continuó con el ministerio y pues por economía, por las circunstancias, pues yo no podía acompañarlo entre semana, solo los domingos, ¿verdad? Entonces, pues todo esto fue en los principios de nuestro matrimonio hasta que por azares, ¿verdad? Por situaciones que en todo hoy que uno ya madura, hoy que los años pasan y uno observa las circunstancias, entendemos muchas cosas y entonces nosotros tuvimos que salir de la iglesia donde estuvimos desde jóvenes, desde adolescentes y tuvimos que salir. Las circunstancias no vienen al caso, solamente que fue Dios que en su infinita sabiduría y conocimiento del futuro pues él permitió que saliéramos de ahí y ir a ser capacitados, ir a ser instruidos en un movimiento que se llama UNIFAN, en el cual trabajamos 12 años y que yo le agradezco mucho a Dios, mucho agradezco a Dios por ese movimiento, porque ahí fuimos, la iglesia donde nos casamos fue fundamento, nuestras bases, nuestros principios en el amor, ¿verdad? Pero el movimiento UNIFAN, donde mi esposo estudia seminario y todo esto, fue conocimiento, fue la práctica, fue enseñarnos a trabajar en humildad, en conocer el orden correcto en que Dios quiere que sirvamos. Y yo agradezco mucho a Dios y a este movimiento, ¿verdad? De lo que aprendimos, muchísimo aprendimos. 12 años con ese movimiento. Entonces, una de las cosas que yo recuerdo era todavía estábamos en este movimiento de UNIFAN cuando empecé a trabajar con mujeres y que las primeras reuniones pues no tenían éxito o pues obviamente uno no sabe del todo, ¿verdad? Como yo les comentaba la semana pasada. Recuerdo, no se me olvida a mí un viernes, porque eran también los viernes, pues habíamos convocado la reunión y estábamos mi hermana Anita Pinales, que sigue ella con nosotros y que Dios la usa mucho también en la oración y en compartir ahora la palabra también. Y Anita y yo estábamos ahí, ¿verdad? Y pues terminamos orando juntas en el salón vacío porque nadie llegó, no llegaron las hermanas, pero la hermana Anita, somos concuñas, ¿verdad? Ella es esposa de mi cuñado. Entonces, ella siempre muy animosa, muy firme, muy fortalecida, me decía, no, vamos a seguir. Y le agradezco a Dios también por la vida de mi hermana Anita Pinales Quiroz, ¿verdad? Que Dios la bendiga mucho y pues bueno, así comenzamos, ¿no? Para esto Dios pone en nuestros corazones, porque no tan solo en el mío, sino en el de las hermanas que de una forma o de otra trabajaban conmigo en guiar, en dar palabra a las hermanas, a las damas, surgió debido a mirar la necesidad, ¿verdad?, de las mujeres, que había muchas madres solteras, divorciadas, viudas, mujeres que no tenían esposo. Y también había mujeres que tenían su esposo que no era cristiano o que empezaban a caminar con Dios
Y entonces empezamos a tener, Dios puso por medio de su Espíritu Santo esta idea de hacer reuniones, y la reunión que de las hermanas que no tenían esposo, que eran madres solteras, viudas o divorciadas, se llamaba Noemís, ¿verdad? Refiriéndose a Noemí, la suegra de Ruth. Y le pusimos así Noemís, y fue de gran bendición. Fue por años que estuvimos haciendo estas reuniones, ¿verdad? Cobrando, a Noemís no cobrábamos, hacíamos primero, antes de la reunión de Noemís, hacíamos la reunión de Abigails. Abigails es la reunión que se hace para las hermanas que tienen esposo que no es convertido o que comienza a caminar en Dios, refiriéndonos a Abigail, la esposa de Nabal. Entonces de ahí Dios nos dio esa idea, puso en mi corazón hacer esas reuniones, ¿verdad? Hacer una pequeña cena o desayuno según fuera el horario, y a la reunión de Abigail cobrábamos algo. Siempre hemos cobrado algo significativo, hermanos. Nunca ha sido como obtener ganancias, sino bendecir, y lo que nos llegaba a quedar de esas reuniones lo poníamos para la reunión de Noemís, porque como eran madres solteras o no tenían un marido, no cobrábamos, a ellas no les cobrábamos. Venían nuestras hermanas de la misión de la Viga y no les cobrábamos, decíamos no, porque están pagando su transporte para acá. Entonces esas reuniones llegaron a ser de gran bendición, una bendición muy grande, porque Dios nos hablaba según la situación que estaban viviendo las hermanas, ¿verdad? De con o sin esposo, o esposo inconverso, o recién caminando con Dios. Dios nos puso eso, y fue por años que hicimos estas reuniones, y todos los meses de entre finales de mayo o principios de junio, teniendo nuestro retiro. A los principios de hace ya muchos años nos podíamos ir de retiro, no sé, al campo, a Mazatla, en unas cabañas, hacían en algún lugar, pero los años fueron pasando y la inseguridad, y máxime que éramos puras mujeres solas, y a veces solamente iba mi esposo, el pastor, con nosotros, pues fue siendo un poco difícil continuar haciendo como tipo campamento. Entonces lo que empezamos a hacer fue retiro dentro de las instalaciones del templo, entrando los días viernes y saliendo el sábado por la tarde, con una reunión al final de júbilo, de gozo, de agradecimiento muy muy hermosa. Y hermanas, es una gran bendición comentarte esto, que en un siguiente o próximo video que suba a YouTube voy a tratar de hacer un video en el templo para mostrarte las instalaciones. Hoy tenemos un templo, tenemos piso, tenemos puertas, ventanas, paredes, pero nosotros llegamos sin nada a la tierra. Rentábamos una lona, rentábamos unas sillas, y empezábamos a poner algunas paredes para el templo, y así nosotras llevábamos nuestra casa de campaña para quedarnos dentro, pues se supone entre comillas, del templo, porque no había templo, era una lona que bajaban, y algunas medias paredes. Entonces poníamos cartones, poníamos nuestras cobijas, una casa de campaña, las que tuvieran, y ahí nos dormíamos. Y bromeábamos entre nosotros, no, ya nos tocó la suite tal, la suite, todo eso hacíamos. Pero todo eso fue de gran bendición, ¿verdad? Recuerdo mucho a muchas hermanas que no faltaban, que cada año estábamos ahí, ¿verdad? Para compartir, para recibir, quienes trabajaban en la cocina, que trabajaban en las dinámicas, en la recepción, en todas las áreas, hermanas. Este año, debido a esta situación, ¿verdad? De este virus, y de que, bueno, más que nada de que por órdenes gubernamentales y de salud, pues se han tenido que suspender muchas cosas, pues no pudimos hacer nada de esto, no hemos podido. Esperemos en Dios a ver cómo caminan los siguientes meses y qué es lo que podemos, ¿verdad?, hacer. Y por eso es que también estamos compartiendo por medio de YouTube, ¿verdad?, de esta plataforma. Para la palabra nunca debe faltar, la palabra siempre debemos estar alimentados de la bendita palabra de Dios. Entonces, pues así es como después de que Dios
me anima, me fortalece, como yo les comentaba por medio de mi hermana Gloria Richards, ¿verdad? Que está en la presencia del Señor. Nosotros empezamos a caminar con esto, a hacer estas reuniones de Noemí, de Abigail, el retiro o campamento, todo lo que podíamos hacer, pues lo que Dios nos indicaba lo hacíamos. Después yo comienzo a trabajar con Generación Extrema como aconsejando, como cuidando, como para que las hermanas pudieran dejar ir a sus jovencitas, pues yo iba con ellos, ¿verdad? Por un respeto, por un cuidado también, y comenzamos a irnos a Ixmiquilpan. Ya en el siguiente video de la semana que viene, ya les platicaré un poquito acerca de mi experiencia y mi trabajo con Generación Extrema, que es un proyecto muy hermoso que se ha desarrollado por ya algunos años, ¿verdad? Que comenzó con nuestra hermana Karina, que se fue a África a misionar, y ella prendió en nuestros niños, en nuestros jóvenes, ese deseo misionero, y que fue una experiencia muy poderosa. Pero en el próximo video de la semana que viene yo voy a compartir pues el trabajo que he podido hacer con Generación Extrema, y pues es triste, llevamos 2 años sin hacerlo porque por circunstancias que yo platicaré más adelante, ¿verdad? Pero hoy vamos a continuar. Recuerdan que la semana pasada hablábamos acerca del temor a Jehová, que fue una gran bendición y para estos tiempos que nosotros estamos viviendo, saber realmente qué es vivir en el temor de Jehová, no con el temor ni vivir temerosas de Dios, no, porque Dios es amor, Dios es bendición. Recuerdan que pues la semana pasada lo vimos en el video que estuvimos compartiendo el viernes anterior, ¿verdad? Hablamos que el temor de Jehová es una fuente de confianza, y dice que esperanza tendrán sus hijos. Eso está en el libro de Proverbios 14:26. Hoy vamos a ver, para terminar el tema del temor a Jehová, vamos a ver otras clases de temores. Nosotros vimos la semana pasada que el temor a Jehová, ¿verdad?, nos produce sabiduría, nos da una vida plena, y esto es muy hermoso que nosotros lo sepamos, porque a veces que estamos buscando a ver dónde encuentro la sabiduría, cuando temer a Jehová nos da sabiduría. Y algo bien importante, hermanas, que el temor a Jehová nos guarda del pecado, porque la persona que ama a Dios de tal forma que le honra y le respeta, porque recuerden que temer a Jehová es simplemente honrarlo, respetarlo, reconocer que Él es Dios Todopoderoso. Entonces, cuando nosotros reconocemos eso, en nosotros hay un deseo de no pecar, de no desagradar a Dios, ¿verdad? Y un versículo solo para recordar es Proverbios 8:13, que dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, dice, aborrezco. Entonces el temor de Jehová es tan importante para un cristiano que nos hace aborrecer el mal, entonces nos aleja del pecado y nos da esa vida plena. Hoy vamos a ver otras clases de temor, ¿verdad? El primer clase de temor es el temor del mal. El temor del mal. Y vamos a ver en Proverbios 1:31. Proverbios 1:31 dice así: mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Lo vuelvo a leer. Yo espero que puedes tener tu Biblia, y si no tienes tu Biblia, pues no hay problema, ¿verdad? Lo vamos a estar leyendo. Dice: mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo y sin temor del mal. ¿Quién dice mas el que me oyere? Oír. ¿De qué forma nosotros podemos oír a Dios? Por medio de su palabra, hermanos. Por medio de un canto que sea bíblico, ¿verdad? Un cántico de la palabra de Dios. Cuando nosotros escuchamos esos cánticos, nosotros empezamos a tener confianza, a tener paz y a vivir tranquilo a pesar de estas situaciones. Como hijas de Dios, como hijos de Dios, nosotros tenemos que aprender a depender de tal forma de Dios, porque nosotros podemos decir: bueno, Dios en esta pandemia me ha enseñado a depender de Él.
pero ¿cómo ha sido tu dependencia de Él? ¿Realmente estamos en paz, tranquilos, confiados y sin temor? ¿O decimos, dependo de Dios, pero qué miedo tengo a salir? Y entonces que ya veo a alguien que estornude y ya estoy con temor. No, hermanos, tenemos nosotros que aprender a confiar. Y por eso para mí ha sido súper importante entender que el día que yo parta lo tiene Cristo, lo tiene Dios en su soberanía, de que también Él lo sabe. Entonces, no tengo por qué temer, ¿verdad? ¿Cuál es la promesa de este versículo? Dice, mas el que me oyere, dice, habitará confiadamente y vivirá tranquilo. O sea, hay una promesa, ¿verdad? Es vivir tranquilo y sin temor del mal. Nosotros no tenemos que temer si hay personas, miren, curiosamente hay mujeres que no van al médico por temor a recibir una mala noticia. Entonces, ¿cómo podemos nosotros estar temerosos hasta de lo que ni sabemos? Hay hermanas que no van a hacerse sus exámenes médicos de Papa Nicolau, mastografía, revisión médica, azúcar, todo. No van porque, y si me dicen que tengo esto, pues qué bueno, si te dicen que tienes eso, pues tienes tiempo para revertir eso, para arreglar esta situación, pero cuando ya no vamos, pues ya a veces ya vamos tan tarde que ya no hay la forma de solucionar las cosas. Yo sé que Jehová sana, yo sé que Él es todopoderoso, pero también yo sé una cosa que le he aprendido también con mi salud, que en videos más después yo estaré dando mis testimonios acerca de cómo Dios me ha librado de mucha enfermedad, de muchas situaciones, ¿verdad? Dios me ha ayudado a salir adelante y me ha enseñado cosas con todo esto, pero cuando nosotros Dios nos dio este cuerpo, nos los dio para cuidarlo, hermanos, para ser responsables y cuidar nuestro cuerpo, como alimentándolo correctamente, queriéndolo, ¿verdad? De nuestra higiene, todas estas situaciones. Nosotros no debemos tener temor a tener cáncer, a tener diabetes, a las tragedias, a situaciones. Si me quedo sin dinero, miren, ahorita es difícil, la economía está difícil, sí es verdad, pero yo creo que Dios sigue siendo Dios y Él sigue sentado en su trono y Él sigue siendo Jehová que provee, Jehová que sana, Jehová que guarda, y yo sé que por algún momento quizás seremos afligidos, pero dice su palabra, muchas son las aflicciones del justo, mas de todas ellas le librará Jehová, y nosotros tenemos que fijar nuestra confianza en esa palabra y erradicar así el temor. Pero hay una condición, ¿verdad? ¿Cuál es la condición para obtener la promesa? Dice, para que nosotros podamos obtener la promesa, que es lo que catalogamos como bendición, nosotros tenemos que poner atención a la palabra, porque dice, más el que me oyere. O sea, ¿cómo tú puedes saber qué Dios quiere darte, qué Dios quiere que hagas, si no le escuchamos, si no nosotros hablamos o le escuchamos su voz? Nosotros debemos ser personas que estemos atentos a la palabra de Dios. Vamos a leer ahí mismo en el libro de Proverbios capítulo 3, dice así, hijo mío, tiene algunas partes omitidas porque son varios versículos, dice, hijo mío, guarda la ley y el consejo. Cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. No tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere. Porque Jehová será tu confianza, y Él preservará tu pie de quedar preso. Y son versículos claves, poderosos, ¿verdad? Pero dice, hijo mío, y simplemente esas dos palabras, hijo mío, ya para nosotros debe darnos esa confianza. Ver cómo Él nos habla. Me dice, hijo mío. Y empieza a decirnos qué hacer. Dice, guarda el consejo, guarda mi ley. Y dice, y cuando te acuestes, no tendremos temor. Sí, o sea, si nosotros en todo el día hemos guardado el consejo de Dios, guardado su palabra, la ley de Dios, cuando nosotros durmamos no vamos a tener pesadillas, no vamos a estar angustiados, ay, tengo insomnio, no me puedo dormir bien.
No, porque ya he leído su palabra, ya sé que Él me dice, hijo mío, haz esto, estoy contigo, pero haz lo otro, porque no solamente son palabras y palmaditas de aliento, la dirección viene por la indicación y por lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos. ¿Cuál es la promesa de este versículo, verdad? De este versículo del capítulo 3, versículo 21 hasta el 26. La promesa es que no tendremos temor, hermanos. No tendremos temor de noche, específicamente dice, no tendremos temor de tener malas noticias. Sé que, pues, buenas noticias no hay ahorita. La economía, tantos muertos, el temor de que si sanitizan, no dejes, si son tantas cosas que yo creo que solamente Dios nos puede dar paz y sabiduría acerca de lo que nosotros debemos hacer. Ciertamente estos momentos, hermanos, como cristianos, como mujeres hijas de Dios, sí debemos estar apercibidas de que estos tiempos son para arrepentimiento, para reflexionar sobre nuestra vida, para analizarnos a nosotros mismos, para pedirle a Dios, examíname, oh Dios. ¿Por qué? Para proceder al arrepentimiento, porque el Rey ya viene. Jesucristo ya viene por nosotros, pero dice su palabra que Él viene por una iglesia que le ame en espíritu y en verdad, que con todo el corazón estemos entregados a Él, por una novia vestida de blanco. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer más que vivir en temor? Sino vivir y reflexionar acerca de lo que yo tengo que dejar de hacer, de lo que ahora tengo que hacer y cómo caminar en paz hacia Dios. Porque Él ya viene, dice que nos encontraremos con Él en las nubes. Entonces esto es precioso. No debemos vivir atemorizados por eso, sino disfrutarlo y esperarlo, anhelarlo. La promesa es entonces, pues no tener temor de noche, no tener temor de malas noticias. ¿Por qué? Porque conocemos su palabra. Nosotros tenemos que vivir esta parte de esa herencia, porque esa es nuestra herencia, es nuestro legado. Nosotros tenemos que vivir esto, pero hay una condición también para vivir lo que dice el capítulo 13 de Proverbios. Nosotros tenemos que ser una persona que guarda o que obedece la palabra. Nosotros no podemos recibir la bendición si yo no guardo la palabra. Y esto a lo mejor va un poquito en contra de los que piensan acerca de gracia y la gracia sobre más gracia y casi gracia desmedida. Recuerdan, la salvación sí es por gracia, porque yo no pagué nada. Jesucristo pagó el precio. Pero yo tengo que vivir ahora como una persona salvada. Que mis obras sean coherentes con la salvación en la que estoy viviendo. Como esa persona salva. Entonces yo sí tengo que ser una persona que obedece a la palabra de Dios. Otro de los puntos, ¿verdad? Y con el que vamos a concluir, es el punto, dice, las personas que vivimos en el temor del hombre. Lo que nosotros vivimos es vivir en temor del mal. Ahora vamos a ver el temor del hombre. Y vamos a ver ahí, ¿verdad? En capítulo 29 de Proverbios, versículo 25, que dice, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Cuando nosotros a quien le tememos es al hombre, cuando dice pondrá lazo, ¿qué es lo que quiere decir? Pues seremos atrapados. Lo que vamos a estar es, como decimos, maniatados, atados de las manos, de los pies, o sea, pondrá lazo. No estamos libres. Dice, mas el que confía en Jehová, dice, será exaltado. O sea, seremos puestos en un lugar diferente. El temor del hombre es tan peligroso, hermanos, y es fatal. El que nosotros temamos al hombre es fatal. Hay gente que hasta se pone en shock porque piensa que alguien le persigue, porque, miren, nosotros aquí decimos, ya no puedo confiar en la policía. Si a mí me agarra una policía, decimos, ya no puedo tener confianza. Nosotros vivimos la semana pasada algo así y yo que lo recuerdo, pues a mí me da mucha risa porque mi hijo tuvo un accidente y los policías lo tenían que llevar al MP de Atizapán para el médico legista, para corroborar las lastimaduras, pero se lo llevaban a él solo los policías. Entonces yo le dije, no, yo tengo que ir con mi hijo. Y me dice, no señora, no puede ir usted, solamente tiene que ir el joven. Y yo le dije, yo sé que mi hijo no es un niño, pero es mi hijo. Pero yo en mi mente recordaba, pues lo que vemos en las noticias, lo suben a una patrulla y lo encuentran por ahí tirado, muerto, o no lo vuelves a ver. Y yo dije, no.
Dije, sí, es muy latoso, mi hijo, pero yo no lo quiero perder. Entonces yo tenía temor de lo que esas personas podían hacer. Y otro de mis sobrinos abre la puerta de la patrulla y no, a mi hermano no se lo llevan. Y entonces hoy yo lo platico y me da risa, pero en ese momento yo clamaba al Señor, le dije, Señor, tú eres todopoderoso, Padre, guarda a mi hijo. Entonces ya al ver los policías no se pusieron groseros, gracias a Dios, ni nada, sino que nos dijeron, lo que podemos hacer es que nos sigan ustedes en su carro. Nos esperaron a que subiéramos el carro y ahí vamos detrás de la patrulla. Pero bueno, vivir en el temor del hombre pone lazo, nos hace tener más temor. Entonces esto no dice más, el que confía en Jehová es exaltado. Entonces el temor del hombre es tan peligroso, ¿verdad? Que de tal forma que es fatal. Apocalipsis 21:8, Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes, o sea, los temerosos, dice, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ahí en Apocalipsis 21:8 lo primero que habla acerca de, habla de más cosas, ¿verdad? Pero lo primero que dice, pero los cobardes tendrán su parte en el lago que arde. O sea, los cobardes no heredarán el reino de los cielos. ¿Qué tan importante es no ser cobarde, no ser temeroso, sino tener el temor de Jehová? Sino no ser nosotros personas que siempre andemos con miedo. Y si me da esto, y si me pasa lo otro, y si me sale, y si me encuentra, y si me quedo sin, y si me enfermo de... Entonces no podemos vivir así, porque entonces nosotros no estamos viviendo en la confianza de Dios. No estamos viviendo en la confianza de que Dios está al cuidado de nosotros, Él está al pendiente de nosotros, ¿verdad? Nosotros, en lugar de estar controlados porque somos reverentes, o sea, por ese temor a Jehová, porque el temer a Jehová es confiar que Él es Dios. Y si Él es Dios y Él es soberano como rey que es, entonces nosotros tenemos que estar en paz. Dice aquí la frase, dice, esta es la persona que teme más el qué dirá de la gente en vez de estar controlado por el temor reverente de Dios. Hay personas que son más temerosas del hombre, como dice aquí, que están más ocupadas de qué dirá el vecino, de qué dirá mi hermano, de qué dirán mis padres, de qué dirá, que de qué dice Dios de mí. Nosotros no podemos vivir en el temor de las personas, sino en el querer agradar a Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos. Querer agradar a Dios y vivir en el temor a Jehová, no en el temor del hombre. Porque si nosotros vamos a estar atados y dice pondrá lazo, y esto es muy importante que nosotros escuchemos, amemos a Dios con todo el corazón, ¿verdad? Y que no estemos bajo temor. Vamos nosotros a ver en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 7, dice así, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Vamos a volverlo a leer y pongamos atención, dice 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios, o porque no me ha dado Dios, apropiatelo, porque no me ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y estas tres cosas que se mencionan aquí son fruto del Espíritu Santo, hermanos. Poder, amor, dominio propio. El dominio propio es la templanza, el carácter templado de sí, la cosa está que arde, pero tú estás tranquilo. Sí, la situación es muy difícil, pero tú estás confiado. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardes. Dios nos ha hecho poderosos en Él, en su palabra. Nosotros hemos aprendido, ¿verdad?, que el temor reverente al Señor es una fuerza positiva para nuestras vidas, que nos produce sabiduría y nos guarda del pecado y nos alarga la vida, nos da una vida plena, una vida diferente, al contrario del temor del mal, el temor del hombre, que lo que pone es lazo, que lo que pone es atadura. Entonces nosotros no podemos vivir en qué dirá la gente. Yo tengo que preocuparme qué dice Dios de mí, cómo me siento yo, cómo estoy yo con mi Señor. Esa debe ser mi prioridad y mi importancia. Claro que es importante lo que la gente diga, porque también es muy importante, hermanos, que nosotros entendamos que a veces que las personas dicen, no te fijes en mí, siendo cristianos.
Fíjate, tú ve a Cristo, tú solamente pon tu mirada en Jesús. Sí es verdad, hermanos, eso es una verdad, pero también es una gran verdad que nosotros como hijos de Dios, como cristianos, somos la imagen de Cristo. Que la gente allá afuera va a mirar en nosotros a Cristo reflejado en nuestra forma de ser. Y si nosotros somos temerosas, y si dice su palabra que Dios es todopoderoso y Él es amoroso, no concuerda, ¿verdad?, con quien nosotros decimos seguir o a quien nosotros decimos amar, que es a Dios. Nosotros no podemos tampoco ir por la vida dando mal testimonio, que al fin la gente tiene el deber de mirar a Dios y no a mí. ¿En quién va a mirar la gente a Dios? En lo que yo hago diciéndome ser hijo de Dios. En eso va a mirar la gente a Dios. Yo te invito en esta tarde, mañana, mediodía, a la hora que tú estés viendo este video, a que nosotros vivamos en el temor reverencial de Dios y que dejemos de lado el temor del hombre y el temor del mal, las malas noticias, el qué dirá la gente. No te preocupes, que nos ocupemos y nos deleitemos en el gozo del Señor, en su palabra, para poder nosotros vivir en el amor y en el temor de Dios. Dios te bendiga mucho, hermano, hermana. A todos los que nos escuchan, Dios los bendiga mucho, nos siga protegiendo el Señor con su paz, con su gracia, nos dé sabiduría. Bendecimos a todo el gobierno, bendecimos a todas las autoridades en salud, en empresarios, a todos, que Dios nos dé sabiduría para que nuestro México salga adelante, para que nosotros como mexicanos querramos buscar a Dios con todo el corazón, porque solamente Él tiene la dirección, solamente Jesucristo y Dios nuestro Padre, el Espíritu Santo, tienen todo lo mejor para México. Dios bendiga a nuestra nación, Dios bendiga a cada familia de todas las iglesias, no solamente nuestra iglesia Ministerio de Restauración, a todas las iglesias de todo el mundo seamos bendecidos en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén.